recursos del agua, que se está diciendo que una posible tercera guerra mundial en futuro, donde sea, pudiera ser por controlar las aguas dulces, el recurso agua. Esperamos que eso no llegue a los niveles de una guerra. Pues bien, me van a disculpar que yo no sé, me salió esto ahí de repente. Pues bien, en el día de hoy vamos a tener la conversación con el colega Demóstenes Martínez, que antes de ser político y abogado es periodista. Vamos a hablar con Demóstenes, es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, que el día de ayer, nos ponen allá las imágenes de los muchachos, en el día de ayer celebró la clausura de su congreso, profesor Juan Bosch, su primer congreso, siendo el congreso constitutivo, porque de ahí ya se dieron a conocer todas las líneas programáticas del partido Fuerza del Pueblo. Un acto llevado a cabo en el Palacio de los Deportes con unas 6,000 personas, según la información que despachó la Secretaría de Comunicaciones de Fuerza del Pueblo, unos 6,000 delegados presenciales y unos 2,000 o 3,000 de manera virtual, constituyeron ese evento de clausura, en el cual el expresidente Leonel Fernández, que es el líder de Fuerza del Pueblo, hizo un llamado interesante al presidente Luis Abinader, le pidió que por todas las vías trate de mantener los programas sociales vigentes para que miles de personas que son beneficiadas con esos programas, con las diferentes modalidades, puedan continuar recibiendo esa asistencia social del Estado en medio de una situación generalizada de dificultades que todos sabemos que atraviesa la mayoría, una importante población de nuestro país. Y les recordaba el eslogan del doctor José Francisco Peña Gómez en sus candidaturas, en sus campañas presidenciales, que fueron básicamente dos. En 1994 fueron tres, 1994 y 1996 para las dos vueltas, primera vuelta y segunda vuelta. Primero la gente era su eslogan de campaña. Y también le recordaba, hacía referencia más bien a uno de los programas creados por su gobierno, me refiero al doctor Leonel Fernández, que comer es primero. Entonces, le hacía referencia a estas dos, a ese eslogan de campaña y el nombre de un programa de asistencia social para que mantuviera el presidente esa asistencia a los sectores necesitados que han visto agravarse la situación como consecuencia de la pandemia. También, Leonel Fernández dijo, reivindicó más bien lo que fueron sus realizaciones durante los 3 periodos de gobierno que ha encabezado, destacando como punto fundamental la construcción del metro de Santo Domingo. Dice que construyó, o más bien recuerda que construyó su gobierno las líneas 1 y 2 y dejó la tercera encaminada.
y que a pesar de que le criticaron severamente esa obra vial, ese medio de transporte, se ha venido a demostrar que tenía razón, porque dice que según las estadísticas que lleva la dirección del metro, cada año 100 millones de usuarios se registran 100 millones de usuarios, lo que significa que el metro ha dado su resultado. Bueno, pudiera alguien decir, pero en el país no hay 100 millones de personas. Bueno, pero no se mide una persona cada vez que se monta en el metro, como una persona. Se está midiendo como un usuario, lo está usando y lo puede usar 10 veces al día una misma persona. Y así que se calculan se llevan esos números de la movilidad de transporte. Igual que las visitas hospitalarias. Esos se miden es por cantidad de veces que se utilizan. No importa que sea una sola persona que use 30 veces al día, si pudiera. Nadie puede montarse 30 veces al día en un metro, entonces no se bajaría nunca del metro, pero es una referencia para que se vea cómo que se mide eso. O sea, si acaso aparece alguien que por ahí, pero aquí no hay 100 millones de personas, está bien. Pero la verdad que tiene mucho de cierto lo que dice el doctor Fernández para defender el metro, porque es verdad que ha dado sus resultados positivos en beneficio de la colectividad que lo utiliza cada día. ¿Y qué significa? Un ahorro significativo para el presupuesto de los trabajadores, de los estudiantes, de los usuarios, en sentido general. Porque de lo contrario estarían pagando, por ejemplo. Pero además un lujo para la ciudad. Claro. Son pocas las ciudades de América Latina que se dan de tener un medio de transporte colectivo como el Metro de Santo Domingo. De esa categoría, claro. Además, por los lugares donde no pasa el metro, se nota la diferencia en la dilación de la persona en llegar a su lugar, del costo que tiene, que a veces tiene que tomar 3 vehículos para llegar a su lugar de destino, y otras muchas desventajas que hay donde no circula el metro, que en algún momento tendrán que, bueno, está diseñado para cubrir gran parte de la ciudad capital, ya sea el distrito como la provincia de Santo Domingo. En algún momento habrá que emprender esas nuevas etapas. Ahora no va a ser con esta situación de crisis en que ha sumergido la pandemia al mundo. Entonces no se puede estar hablando de esos megaproyectos cuando hay problemas tan simples. Pero esos problemas van a pasar y una obra como esa no se hace en un día. Es un proyecto de largo alcance. Yo pienso que la ciudad de Santo Domingo merece que esa obra sea completada. Es decir, es una cruz, hay que hacer un cuadrado que bordee la ciudad en su conjunto y que pueda llegar hasta las esquinas, los grandes centros de población. Llega una de ellas, que es Amilla Mella, sin embargo, se requiere un poquitico más allá del 9, quizás hasta los Alcarrizos, que puede tener una conexión con el metro. Y por el otro lado a Tajaña, que el pueda presidente Luis Abinader conectar con esa esquina de la población. Sí, el presidente Luis Abinader anunció que lo van a extender se va a completar la etapa
de la segunda línea, que era comenzar en los Alcarrizos. En principio estaba pautado para allá, para los Alcarrizos y no para el 9, pero finalmente por problemas financieros se decidió que la segunda línea comenzara en el 9. Ya va a haber que extender hasta los Alcarrizos y luego por la Luperón, hasta, como tú señalas, hasta el 12 de Jaina. Claro. Y de ahí por la Independencia hasta el Parque, digamos. Así es, así es. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Ya ahí está nuestro amigo y colega. Ya entró Demóstenes, no lo veo. Demóstenes Martínez, es diputado de Santiago de los Caballeros. Sí. Además, un hombre muy locuaz, es de la estirpe del grupo de los herederos de Leonel Fernández. Buenos días, buenos días. Buenos días, Leandro, Nelson. Qué grato privilegio. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Para nosotros es un privilegio. Un colega, yo dije, Demóstenes antes de ser abogado y político, era periodista. Periodista primero, sí, así es. Periodista primero. Y eso no se pierde. Eso no se pierde. Ahí siempre estoy pendiente de los encabezados, de los leads de cada redacción. Para ver cómo andan, ¿verdad? Sí, practicando. A veces yo sé que tiene algún dolor de cabeza y cuando veo un lead disparatado, dice, caramba, pero ¿y qué pasó ahí? Pero le va a doler todos los días, entonces. Le va a doler la cabeza todos los días. Demóstenes, entonces, ayer clausuraron el Congreso que le llaman el acta de nacimiento del Partido Fuerza del Pueblo. Un evento bastante concurrido dentro de la situación, porque 6.000 personas de manera presencial y unas 2.300, 400 a 3.000 personas de manera virtual, fue un éxito desde el punto de vista de la participación. Entonces yo refería, no sé si oíste, algunas de las cosas interesantes que dijo el doctor Leonel Fernández, de cómo llamar al presidente que mantenga los programas sociales, reivindicación de sus políticas, en el caso del presidente Fernández, de sus políticas durante sus gobiernos, de las realizaciones, etcétera, etcétera. Hablando un poco de ese evento y también de otros temas importantes que tenemos en la agenda para el día de hoy. Sí, cómo no, Nelson. Bueno, para llegar a ese día de ayer, que fue la clausura de nuestro Congreso, pasaron unos 6 meses de preparativos. Como ustedes recordarán, Leandro, Nelson y todos los amigos televidentes, la Fuerza del Pueblo nació en un proceso electoral. Nació después de las primarias que ya estaban establecidas por ley, mediante la ley de partidos. Entonces, después del 6 de octubre, es que viene el rompimiento del Partido de la Liberación Dominicana, la salida del doctor Leonel Fernández y junto con él de un grupo de hombres y mujeres que decidimos acompañar. Entonces, prácticamente lo que se constituyó en toda la República Dominicana no fue una estructura de un partido político, sino equipos de campaña para coordinar los trabajos ya de la candidatura del presidente Leonel Fernández y las candidaturas a nivel legislativo y municipales que se habían articulado con partidos minoritarios que todavía tenían una semana de tiempo para poder hacer sus primarias internas, pero que eran cerradas, no abiertas como la del 6 de octubre. Bueno, esa es parte de la historia, pero una vez pasado el proceso electoral, en julio, nosotros nos damos como tarea fundamental constituir un partido político. Entonces trabajamos bajo la dirección del presidente Leonel Fernández y la coordinación del doctor Franklin Almeida. Me correspondió también a mí ser parte de la comisión organizadora de este congreso. Trabajamos arduamente en cómo constituir un partido político que sea abierto, plural, democrático, participativo, inclusivo, donde las mujeres y la juventud tuvieran un espacio extraordinario, un partido transparente, donde se respeten los principios y los valores que nos hayan de constituir como organización política.
que nos diferencien. Entonces trabajamos esos 6 meses en 17 grandes temas, que nosotros les llamamos mesas temáticas, pero son temas importantísimos que desarrollamos. En el día de ayer, entonces, fue la conclusión de todo ese proceso, luego de tener lluvia de ideas, foros temáticos de discusiones, votaciones a través de la plataforma virtual, los correos electrónicos. Este es el primer congreso virtual del mundo para un partido político. Ya los partidos hacen reuniones virtuales, pero un congreso y más constitutivo es una experiencia inédita de la fuerza del pueblo. Entonces, ayer concluimos esa gran jornada y ya tenemos, como usted decía, Nelson, el acta de nacimiento a manos y una plataforma política preparada para salir a la calle, porque ahora viene el primer congreso electivo, porque este fue el primer congreso constitutivo. Ahora nos daremos durante 6 meses un espacio de crecimiento del partido a la fuerza del pueblo para realizar nuestro primer congreso electivo Manolo Tavares Justo, que será celebrado entre los meses de octubre y noviembre para elegir todas las autoridades del partido. Es decir, que para un partido que está naciendo e intentando nacer bien, como lo estamos logrando en los actuales momentos, creo que nos augura un futuro bastante promisorio. Ya, a partir de la constitución ya de la fuerza del pueblo, ¿cómo tú lo ves como frente a la actual coyuntura, políticamente hablando, con el gobierno de Luis Abinader? Porque el viejo partido, como le dicen ustedes, le atribuye a la fuerza del pueblo a ustedes ser un aliado del gobierno. ¿Cuál será el rol de su partido frente a ambas cosas en el país a partir de la situación que tenemos? Leandro, las elecciones pasadas yo no creo que puedan repetirse en la historia de la República Dominicana acontecimientos tan similares. Tú ver a Luis Abinader visitar a San Cristóbal y ver a nuestro querido hermano y amigo Franklin Rodríguez aspirando a senador, montarse en el vehículo de Luis Abinader para promover junto con él ambas candidaturas. Pero una semana después llegar Leonel Fernández a San Cristóbal y el mismo candidato a senador montarse en el vehículo con Leonel Fernández para promover esas aspiraciones. La verdad es que fue un proceso demasiado convulsionado, raro, diferente, difícil, porque nunca partidos políticos llevaban los mismos candidatos a senadores, algunos diputados, alcaldes, y al mismo tiempo eran opositores a nivel presidencial. Ese acontecimiento ocurrió en este proceso. Nosotros establecimos con el PRM alianzas estratégicas a nivel legislativo, especialmente con senadores, que dieron sus resultados. Ahora, una vez pasadas las elecciones, esta alianza concluye. En el último boletín de la Junta Central Electoral declarando ganadores a los candidatos, ahí concluye no solamente la alianza de la Fuerza del Pueblo con el PRM a nivel legislativo, sino que legalmente concluyen todas las alianzas. Ya los partidos funcionan de manera independiente y no necesariamente aliados. Hay partidos que quieren seguir la misma trayectoria, bueno, ya ese es su derecho. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Es más, nosotros podríamos decir que tenemos acuerdo para constituir la Junta Central Electoral, para ponerle un ejemplo, el Tribunal Constitucional, pero son acuerdos, no alianza. Bueno, de hecho, los acuerdos se dan entre los adversarios, porque si son de la misma facción no tienen que llegar a acuerdos, van en una dirección. Tienen que darse por el poder que nosotros representamos en el Congreso Nacional. Somos la segunda fuerza. Ahora, por sí solo, la fuerza del pueblo no puede aprobar nada en el Senado de la República. Tiene que aliarse a otras fuerzas políticas para poder conseguir la aprobación de proyectos de leyes u otro tipo de iniciativa como los órganos constitucionales. Entonces, llegamos a acuerdo en función de lo que nosotros representamos. Ahora, el presidente Leonel Fernández lo ha dicho claro, Leandro, en su discurso del día de ayer mencionaba a Luis Abinader y le hacía sugerencias para que
fueran implementadas en su gobierno. Eso es hacer una oposición responsable, no una oposición por ser oposición en un momento tan difícil que vive la República Dominicana, sino que lo hacemos con propuesta. Nos diferenciamos y tenemos nuestra propuesta y nos estamos preparando ¿para qué? Para llegar al poder en el año 2024. Es decir, que vamos a colisionar con todo lo que se oponga a la fuerza del pueblo en esos momentos. Mira, para no irme lejos de los aliados, Nelson, discúlpame. ¿Cómo entra esa constitución de la fuerza del pueblo con esos aliados, 6 aliados que llevó Leonel Fernández a las elecciones pasadas? ¿Cómo entran ellos en este proceso de construcción? Esa alianza como el partido de Peñaguaba, todo ese grupo que siempre ha estado al lado de Leonel y que se desprendió del PLD y siguió a Leonel en ese proceso de alianza. Bueno, hemos seguido los procesos de acercamiento, obviamente hasta que no vengan los procesos electorales y se aperturen los espacios de alianza, no sabemos quiénes serían los aliados definitivos, pero en el día de ayer nos sentimos muy honrados porque se le extendió una invitación para que ellos presenciaran el acto de clausura de nuestro primer congreso. Esa era la única objetivo de su participación en ese escenario, era que ellos fueran testigos y a ser amigos nuestros, fueron invitados para que observaran todo este proceso, lo cual nosotros agradecemos enormemente. Pero nosotros seguimos, obviamente, los contactos con esas fuerzas políticas, con la esperanza de que sigamos mancomunados en próximos procesos electorales, con esa y probablemente otras organizaciones políticas de cara a las elecciones venideras. Bueno, vamos a la pausa, Demóstenes y Leandro, y venimos a seguir conversando con el buen amigo, colega y hermano Demóstenes Martínez. Para nosotros, durante un año fue el presidente moral de la Cámara de Diputados. Ustedes recuerdan todo lo que ocurrió ahí para evitar que Demóstenes fuera presidente de la Cámara, pero bueno, esos son incidentes en la vida de las personas y yo sé que Demóstenes ya superó ese momento amargo. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir conversando en geopolítica de este día. Bien, seguimos conversando en geopolítica de este día con Demóstenes Martínez, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, que ayer celebró la clausura de su Congreso Constitutivo. Demóstenes, tenemos ahora mismo un ambiente que aunque no es, ya Demóstenes no es diputado, pero político. Tenemos... Por cierto, que Demóstenes es víctima de una de las jugadas más sucias que yo he visto en mi vida. Sí, una de las jugadas propias de Danilo Medina. No va a ser. Bueno, No, eso no es bueno, raro. de hecho, eso tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Exactamente. Cuando quisieron hacer un pacto con Leonel, en las primarias internas éramos PLDistas todavía. Leonel decía, bueno, devuélvanle la cámara de Demóstenes y nos sentamos a hablar, porque ya en ustedes no se puede creer. Es decir, que fue el detonante para la ruptura y la salida del poder de ese grupo. Así es, afortunadamente. Oye, una barbaridad, eso no se hace. Eso se llama en el campo, perder y arrebatar, así no se hace. Danilo siempre ha sido así, siempre está una carta bajo la manga, claro que sí. ¿Y por qué tú nunca me has preguntado por qué yo le digo simulador a Danilo? Y yo se lo repito todos los días y nunca te has tenido a preguntar, Nelson, ¿y por qué tú le dices simulador a Danilo? Porque es así un simulador. Pero vamos a no contaminar el programa. Sí. Tenemos un ambiente bastante crispado ahora mismo en términos legislativos y social también, por el tema de las llamadas recausales, que parece que finalmente se va a llegar a un entendimiento o un sector se va a imponer, porque según
me pareció haber leído o escuchado algo de que el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados había dicho que tenían un acuerdo para presentar una de las 3 causales, solo cuando sea verificado el riesgo inminente de muerte de la madre por un embarazo problemático, y entonces ahí se pudiera autorizar la interrupción del embarazo. Todo eso es una complicación más, porque tendría que entonces una junta de médicos, el colegio médico, bueno, todo un espacio de complicaciones que no haría viable la aplicación real de esa parte del Código Penal. La Fuerza del Pueblo, ¿cuál ha sido la posición de la Fuerza del Pueblo en este difícil debate? Bueno, ustedes recordarán que a mí me tocó presidir la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por 6 años. Esos 6 años tuve el Código Penal en nuestras manos de esta Comisión de Justicia. Presentamos informe, fueron aprobadas la ley en mi gestión como presidente de la Comisión de Justicia, fue aprobada 2 veces por el Congreso Nacional y observada por el presidente Danilo Medina 2 veces. Pero fue aprobada sin las causales, Demóstenes. Sí, fue aprobada con la causal que se está mencionando ahora. Fue aprobada con la causal de que si la vida de la mujer estaba en peligro, podía el médico, sin ningún tipo de riesgo para él, ni riesgo para la madre, ni los intermediarios, poder acudir a salvar la vida de la madre. Bueno, en principio intentar salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. Asimismo decía la redacción que habíamos hecho y que habíamos consensuado y que todo el mundo estuvo de acuerdo. Ahora, cuando llegó al Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina observó la ley. Ahora, después de la Constitución del año 2010, la observación presidencial tiene un ingrediente, y es que si el Congreso Nacional no se pronuncia en 2 legislaturas, las observaciones entran en vigencia automáticamente. Es decir, que dirigiendo el Partido de la Liberación Dominicana, el Congreso y el Poder Ejecutivo tenía en sus manos la aprobación de este instrumento. En Estados Unidos existe la observación de bolsillo, es decir, el presidente de Estados Unidos puede guardarse la observación presidencial, dicen, en un bolsillo, es decir, no promulgarla para esperar que pase un tiempo, si se está acercando el vencimiento de la legislatura, entonces imponer o que quede desechada la ley o la observación que él ha pretendido. Lo mismo ocurre ya en la República Dominicana, es una observación de bolsillo. Yo establezco la tesis siguiente en relación a esto. Pudo haberse aprobado el Código Penal con esas 3 causales, porque el presidente Danilo Medina la observó para que se incluyeran, pero con el mandato de que fuera boicoteada en el Congreso Nacional, para que la ley se cayera, porque el interés no es el aborto. Ustedes me preguntan a mí, ¿cuántos casos de aborto han llegado a los tribunales de la República en los últimos 20 años? Sí. En el caso de Esperancita, pero era un caso que ya no podía salvarse por algunas situaciones médicas que ella tenía. Pero es el único, era inviable, era el único caso que se conoce en la historia de la República Dominicana. Después, ¿cuántas mujeres más han muerto? Y mira, yo voté en la Constitución del año 2010 para que no dijera desde la concepción. Fui de los 32 senadores asambleístas que estuve de acuerdo para que no dijera desde la concepción. Pero yo perdí, ganó la otra posición.
en este caso para que dijera desde la concepción. Pero el tema no es si incluimos o no la causal. Ese no es un problema para los dominicanos. Es más, ese no es un problema para las mujeres. A las mujeres siguen sus parejas y es pareja golpeándola, maltratándola. Este nuevo Código Penal incluye la elevación de sanciones. Los menores están sufriendo agresiones, no solamente sexuales, sino físicas. Este nuevo Código Penal tiene la bendición de UNICEF. El 100% de las disposiciones que tiene UNICEF para la protección de los menores, recibimos una felicitación de UNICEF. Ahora, este Código Penal también tiene la bendición de la COJIN de España, que es una institución que lucha por la transparencia e incluye entonces todos los elementos posibles para la sanción de la corrupción. Y eso era lo que no quería el gobierno del presidente Danilo Medina. No el aborto, por eso lo dejó caer. O sea, observa la ley por el tema del aborto cuando nos pusimos de acuerdo con el Poder Ejecutivo. El Senado la tumba y la Cámara de Diputados la aprueba. Es decir, en vía contraria para que la ley se cayera de nuevo. Pero no era por el aborto. Tengo razón. No era por el aborto. Tengo razón o no a llamar al simulador. Hubo un acto de simulación con el tema del Código Penal. No era por el aborto. Era por los temas de corrupción, de sanción a la corrupción y la amenaza de que pudieran salir del gobierno y que entonces sean perseguidos con un nuevo Código Penal que establece todo tipo de sanciones severas en contra de la corrupción. Yo de manera particular lo que creo es que esta disposición de que la vida de la mujer sea salvada, yo creo que es la fundamental, porque las otras dependen de la voluntad de la mujer. Es decir, ¿y esa voluntad se la puede imponer, Demóstenes? Sí, yo estoy de acuerdo, pero tiene que ser regulada. Una mujer que haya sido violada por su propio padre, yo siempre he estado, un incesto, yo siempre he estado de acuerdo de que la mujer tiene que tener una opinión sobre ese tema. Ahora tiene que tener tiempos para hacerlo, porque un embarazo de 4 meses, de 6 meses, cuando se dio cuenta antes de los 2 meses que estaba embarazada, ya es una nueva situación. Ahora, lo que yo creo fundamentalmente es que eso no debe parar el código. Yo creo que si está ya lo más sagrado, que es la preservación de la vida de la mujer, ya está incluido en el código, esos otros elementos que son morales, no son fisiológicos, sino son morales. Una mujer puede quedar embarazada de su propio padre y ella decir, yo quiero seguir con mi embarazo. Y puede decir también, yo quiero interrumpirlo. Pero eso depende ya mucho de la decisión de elección. Y creo que tenemos el tiempo para trabajarlo. Ahora, si no se aprueba el Código Penal, ¿qué es lo que está establecido en el Código Penal vigente? La sanción al aborto en todas sus dimensiones. Ahora por lo menos dice que la vida de la mujer puede ser salvada. Si no lo aprobamos así, no habremos avanzado en la conquista de los derechos de las mujeres en la República Dominicana. A veces queremos todas las conquistas al mismo tiempo, pero podemos verlas por etapas. Se ha prometido, incluso está sometida por Rubén Maldonado, la ley que regularía las otras causales del aborto en una ley paralela, no dentro del Código Penal, para permitir que este código pueda avanzar. Finalmente decirle que no creo que sea aprobado en el Congreso Nacional el código bajo esta circunstancia. No importa que la comisión haya rendido un informe, porque es una ley especial que requiere las 2/3 partes para su aprobación. Es decir, que si estamos partidos mitad a mitad en las opiniones, no hay posibilidad de que pueda aprobarse esta ley bajo estas condiciones. Por lo tanto, el futuro sigue siendo incierto, no para el caso del aborto, porque actualmente no tenemos ningún problema en el país con ese tema. Lo que va a ser un problema es para el caso de los otros tipos penales que se incorporan como novedoso, como el cúmulo de la pena, como el sicariato, por ejemplo. El sicariato en esta nueva modalidad son sicarios, el que paga, el que mata y el intermediario. Actualmente no. El que mata es el que recibe la mayor pena y el que pagó y movió la acción recibe como cómplice. Pero en todo caso, Demóstenes no puede ser aplicado para el pasado ya.
No, obviamente, No, no puede ser no. aplicado para el pasado. No, el que lo cometa a partir de ahora. Sí, y a partir de ahora se han generado un debate innecesario. Hemos escuchado, quizá por inexperiencia, el caso del presidente Luis Abinader, dando su opinión sobre el Código Penal y diciendo que él no puede incidir en los legisladores. Yo creo que se ha olvidado de que él es el presidente de la República, claro, y que la Constitución de la República le concede al presidente, al Poder Ejecutivo, un privilegio sobre las leyes, que es de observarlo. Y cuando el presidente observa una ley, para tumbar esa observación, es tan fuerte la observación presidencial que cuando el presidente la observa, requiere la 2/3 parte para poder tumbar esa observación en el Congreso Nacional. Por lo tanto, ¿cuándo es que puede hablar el presidente de esa ley? Cuando le llegue a sus manos. Cuando sea aprobada por el Congreso, entonces él opina observándola, como lo hizo Danilo Medina, como lo hizo Leonel Fernández, que observó también el Código Penal en el año 2006. Pero además, no es elegante decir un presidente de la República que él no puede imponerle a los congresistas, pero está claro, la Constitución lo prohíbe. Eso es un poder diferente al suyo. El Poder Ejecutivo así es. Pero en otro caso, además, él se ha reunido con los legisladores para bajarle líneas sobre temas importantes. Es decir, yo a veces no entiendo cómo el comportamiento de estos políticos. Es que la ley te prohíbe que tú intervengas en el poder legislativo porque es otro poder. Es que eso está muy rígido ahí. Hay posiciones muy rígidas. El presidente, que no es el líder del PRM, aunque sí es el presidente de la República, por supuesto asume el liderazgo del PRM. Pero, sí, y este es un tema delicado también, muy, porque muy tú decirle a una gente vinculada con la iglesia, que tiene compromiso con defender la vida, decirle, no, mira, la posición nuestra es que se permite el aborto, o a una gente que esté a favor de las decisiones de las mujeres, de que puedan ellas mismas optar por interrumpir el embarazo o no. Entonces tú decirle, no, mira, la posición nuestra es que la vida hay que preservarla y no hay aborto. O sea, es muy delicado este tema para imponérselo a tus propios dirigentes de un partido político. Por eso es tan difícil que se pueda aprobar el Código Penal con esta situación que se está presentando actualmente. Vamos a la pausa. Okay. Sí, vamos a la pausa y cuando regresemos le preguntamos a Demóstenes, porque le dio muchas vueltas y nos dijo cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo. Regresamos ahora con Demóstenes Martínez a completar su interesante participación en el día de hoy. Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enríquez, número 53 de Gascue, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros al 809-920-8796 y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com. Hotel Enrique. Hoy más que nunca, estamos comprometidos con garantizar el acceso oportuno de medicamentos confiables y de calidad para todos los dominicanos. Por eso, desde Promese Cali, nuestra red de farmacias del pueblo, te invitamos a hacer uso racional de los medicamentos. Compra solo lo que vas a consumir y permite que otros con tu misma condición puedan adquirir su medicación de manera oportuna.
Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. EN Televisión, lo que tienes que ver. Parte final ya de geopolítica de este lunes 22 del mes de marzo, conversando con Demóstenes Martínez. Y le dejamos ahí la pregunta de cuál era la posición del partido Fuerza del Pueblo en relación con este debate. Todos han dado muchas vueltas en ese debate. Sí, dio muchas vueltas, no dijo cuál era. ¿Cuál es el bueno, había que ilustrar un poco a los amigos que nos siguen por este espacio en relación a este tema tan interesante. Pero el presidente Leonel Fernández ha hablado de dos temas importantes. Uno de ellos es la importancia de que pueda hacerse un plebiscito en relación a este punto, a este tema. Y lo segundo es, y lo más importante es, de que va a ser una decisión final del Tribunal Constitucional. No importa en qué dirección se apruebe el Código Penal, va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y como ha pasado en muchos países, y él mismo, el presidente Leonel Fernández, lo ha citado, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se decide en cuáles estados se permite el aborto y cuáles no. Bueno, han sido sus tribunales lo que han tomado ya la última palabra en relación en homologar la ley con la Constitución, asimilarla y ver si se contradicen o no, si es permitido o no. Y yo creo que en el caso dominicano, en atención a lo que establece el artículo 37 de la Constitución de la República y las interpretaciones que hay, calificada. Hay 9 conservadores ya. Sí, ya hay 9 conservadores. Sí, hay 9 conservadores. Bueno, pues tendremos que esperar esa decisión de ese tribunal que es inapelable, no es recurrible, no puede someterse de nuevo, ya una vez el Tribunal Constitucional lo conozca. El problema está que el Tribunal Constitucional no puede apoderarse hasta que no sea convertida en ley. Entonces, para convertirla en ley, que era lo que toda la vuelta que le daba a ustedes, era para decirle que para convertirla en ley es que vemos la gran dificultad, porque tienen que operar las dos cámaras en el mismo sentido. Es decir, aprobarla en la misma dirección con las 2/3 partes. Y eso es lo que no se observa, un ambiente de una inclinación tan mayoritaria hacia una de las posiciones. Bueno, viendo ahora mismo la correlación de fuerza, ni siquiera el PRM tiene sus 94 diputados en una dirección.
Sí. Y tenemos, No, así es, así es, la ni el fuerza, PLD tampoco. y la fuerza del pueblo finalmente Demóstenes no dijo nada, volvió a dar no, vuelta, pero no, bueno. no, No, tampoco, le he dicho tampoco. que es muy personal de cada legislador. La fuerza del pueblo no puede imponerle a un legislador nuestro que vote en una u otra dirección en ese sentido, porque es muy particular de sus convicciones morales, personales, de sus tradiciones y su formación personal, de cada uno de los que están ahí. Entonces, Sí. no podemos decirle, porque esta no es una posición política, esta es Pero una yo, posición... pero los legisladores no se respetan a sí mismos, Demóstenes. Pero No, este es un tema especial. Este es un tema especial. Ellos tienen un poder delegado que se lo da a la población y la le insisto, fue de los 32 legisladores que voté en la Asamblea del 2010 para que no dijera desde la concepción para permitir esas tres causales. Ahora, esa posición no se aprobó y ahora hay que ver cómo finalmente se le busca una salida, una solución a este tema. Pero le insisto, ese no es el problema de la República Dominicana. Lo hemos hecho un problema, pero no se están muriendo nuestras mujeres, no se están habiendo procedimientos fuera de lo normal. Está la ley Artis, que es un procedimiento universal de protocolo médico, de cómo puedan intervenir los médicos en cada caso sin que ningún médico tenga ningún riesgo. Si el médico dijo, yo primero hice esto, después aquello, y cumplió con todos los protocolos, no hay sanción posible para los médicos a nivel mundial. Bueno, ya finalmente. Si nos queda algo, mira, hoy a las 10 de la mañana el gobierno va a presentar el Plan de Seguridad Nacional. Uno de los grandes problemas que es especificado en todas las encuestas del país. ¿Qué opinión te merece? El plan número 325. Bueno, ha sido una preocupación nuestra y hemos también opinado desde la Fuerza del Pueblo en ese sentido. Saludamos este anuncio que vaya a hacer el gobierno dominicano. Esperamos que sea efectivo. Lo deseamos con toda nuestra fuerza de que resulte este plan. Debe recibir el apoyo de toda la ciudadanía para garantizar que la República Dominicana salga de todas estas situaciones de criminalidad y delincuencia que nos está azotando en los actuales momentos. Por lo tanto, lo que nosotros de nuestra parte es dar toda nuestra colaboración para que toda lucha contra la criminalidad, la delincuencia en la República Dominicana se reduzca y la aspiración y el sueño ideal es que desaparezca. En 1 minuto y medio, Santiago, ¿cómo está Santiago? Nelson, Santiago está bien. Santiago, un municipio siempre progresista. Leonel Fernández lo visitó hace poco, se reunió con su clase empresarial y social de Santiago a la semana pasada. Y de verdad que esa interacción hacia dónde va el futuro de Santiago, el futuro de la República Dominicana, su desarrollo, siempre nos compromete. Y Santiago es una provincia que va siempre a la vanguardia y trazando pautas, no solamente para el Cibao, sino también en su impacto a nivel nacional. Bueno, gracias, Demóstenes. Muy interesante participación, como siempre.
No te alejes Gracias, mucho. Nelson, a usted, Alejandro, un fuerte abrazo por esta magnífica oportunidad que me han brindado en el día de hoy. Privilegio para nosotros tenerte a ti, Demóstenes. Gracias, nosotros, Leandro. Aprecio mucho su comentario. para nosotros un inmenso placer. Feliz resto del día, Demóstenes. Sí, gracias. Igualmente para ustedes y todos los televidentes. Cómo no, cómo no. A ustedes también, gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien. Más que noticias,